cree que ya es hora de empezar? Sí, vamos con todo. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Un libro siempre es una fiesta. La fiesta del escritor que lo sabe propio, si lo sabrá, ¿no? Y de quienes como nosotros, ¿sí? Somos sus cómplices lectores. Perdido vino a mis manos un jueves, ¿sí? Y la poesía, cuando lo abrí, gritó presente. Inmediatamente sus 51 poemas, estas cosas que me pasan un poco a mí, se abren como un juego, ¿no? Y se abren como un juego que agita, que convoca, ¿no? A mucha otra poesía que hay en uno, que hay en mí, ¿no? Y a toda esa poesía que uno ha leído, por lo menos que recuerda que ha leído. En el silencio, juro que no voy a hacer un análisis, pero en el silencio ya del poema 2, o en los parches de todos esos espejos estallados del 4, ¿sí? Me encuentro con una poeta que me gusta mucho, que se llama Esther Pineda, y que tiene un libro que se llama Cuando me rompo escribo poesía. En muchos otros poemas, y creo que ahora vamos a ser cómplices con los compañeros cuando algunos empiecen a resonar acá, quienes pudimos ya encontrarnos con Perdido, yo siento algo así como, esto es muy caprichoso, esto es muy de lo que me pasó a mí, ¿no? Por eso decía que no voy a hacer de esto un análisis, sino un juego como una niña. Ese tibio romanticismo de quienes nos gusta leer a Germán Choquevilca, ¿no? Digo, el amor a su tierra, algo acá todo el tiempo aparece, y yo me anoté acá un verso de Choquevilca, que es ese estirarse azul bajo el oro sensual, ¿no? Y esta idea de cómo la palabra se aleja del orden común o del sentido común, y nos hace tomar contacto con la poesía. Algo de esta convocatoria a mí me pasa cuando leo poesía y me pasa cuando leí Perdido. Por eso lo que les voy a invitar, ¿sí? Es a que seamos parte de esta fiesta, que es la aparición de... Hola. De Perdido, ¿sí? Y le voy a pedir a Alfredo, ¿sí? Alfredo. Miro a Marcelo y le digo Alfredo, ¿sí? A Marcelo Bucosi, si tiene ganas de empezar a que Perdido resuene. ¿Cómo no? Y entonces vamos a empezar con un poema que se llama Palabras. Me enceguezco en palabras, parapetado en ellas y no digo nada, ni bueno ni malo, crucificado, secuestrado por el ardor de la lengua. Palabras, 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 como el cáncer de las estrellas. Palabras que como dagas me hieren, lastiman, mudas y en habla, me dejan seco sin palabras. Sin embargo, hablo y callo con mis palabras. Sin ellas me río y no bailo. Solo el amor, dicen, salva, mas fui eclipsado. Dudo de todo, por eso escribo y callo tras mis palabras. El otro poema que voy a leer es Callos. Parto del embate de los años y acá estoy, sin embargo, caminando por este sendero. Roca a roca, paso a paso, es que me alejo, sí. Ya no hay tanto, nunca hubo. Ay, qué espanto, mucho ruido y pocas nueces, sí. La ausencia, la partida, la traición, la mentira de las palabras, las miradas mascaradas, tantos teatros falsos. ¿Cómo escribir así entonces belleza, me pregunto, cuando es tan ruin todo este barullo?
Envejezco, sí, y acumulo callos. Y el siguiente es, que en este me identifiqué mucho con Michi Acabuco. Dale. Tras los besos del ocaso. Paso sobre los pasos de mis pasos. Extraño todo aquello. La copa de los árboles, el barro, los perros, los yuyos, mis abuelos. Ni los gatos van quedando. Extravíos del paso del tiempo. No, van pintando todo de blanco, del cascarón mágico de tierras que añoro y no pisé. Olvidados sueños fantasmas me desangra una bruja al pasar. Nevada ahora mi cabellera, caen los copos, ya ves. Las guirnaldas, solo en las fiestas, que duran un instante, como el velo de la mujer que ríe y calla mientras habla. Y mi mirada perdida tras el mar, tras el mal, tras los besos del ocaso. Un libro siempre es encuentro. El del escritor con su niño, con sus padres, con su hijo, con sus pares, a quienes hasta le entrega a modo de memoria un poema. Y acá yo puse puntos suspensivos porque me escribo algunas cosas, quizás para después dárselas a él. Y con esa ausencia que ronda, ¿no? Y que de alguna manera construye este libro. Ahora, sí, acá a Federico le voy a dar la palabra. Bueno, muchas gracias, Araceli. Bueno, gracias, Marce, por haberme invitado a decir unas palabras sobre tu libro, Perdido. Me llegó el año pasado, fui de los Perdón, primeros... ¿puedo decir algo? Guarda. Fede, acá hay muchas cosas en esta mesa que no se pueden contar. Que no se pueden contar, exacto, por favor. Eso lo siento mucho, queda en el ámbito de lo privado. Con Fede, nada, amigos de muchos años, toda la vida, grandes amigos, hemos actuado. Acá lo veo al director de una obra que grabamos juntos y al compañero de otra. Pero lo lindo en relación a que ha Perdido, Fede aparte es que es escritor y demás, y qué sé yo, y profe. Fue uno de los primeros lectores el de Perdido, el año pasado. Uno de los primeros lectores. Y yo en un momento dado estaba con mi hijo en verano en Córdoba, en Capilla del Monte, y con Fede hablando de mi libro, del libro de él, bajo ese cielo estrellado de noche, hermoso. Sí, sí. Perdón, digo, pero... Sí, no, está buenísimo. Sí, hace 11 años que nos conocemos, ¿no? 11 años, el tiempo pasa. Nos conocimos en la segunda temporada de Vago. De Vago ahí con García Valle. Bien, bueno, voy a leer el poema, así no me extiendo en lo anecdótico personal porque podría estar mucho tiempo, pero sí como síntesis diría que, bueno, somos grandes amigos desde entonces, hemos compartido muchos estrenos, muchos escenarios, y la verdad que para mí es un tesoro también compartir la poesía. Es un poemario que elegí para regalarle a mi papá, para compartir con él también, porque me pareció que había algo ahí de la experiencia de Marcelo que podía resonar en mi viejo también. Tienen edades parecidas, ¿no? Y ambos son, como yo, tierra adentro. Tierra... Como nos gusta decir. No, son porteños, ¿no? Pero mis viejos son de Lobería, Ah. yo reivindico Lobería. Entonces tiene mucho ADN tierra adentro, porque Tierra acá los adentro. 4 muchachos... Lo que no tengo ninguno son las somos hectáreas porteños. ni las, ¿no? ni las De azul, vacas de azul. que suele tener la gente de ahí. Claro. Bueno, azuleño por adopción, nacido el 25 de mayo. Voy a leer el poema número 2, que así se llama, poema 2. Siempre vi algo así como cementerios de lejos, y de cerca estuve ahí, tantas veces. Los árboles me mostraron el desierto,
Hay silencio, tanto silencio, en las avenidas, en los autos, incluso en los restaurantes me aturde tanto silencio. En las miradas, en las cocinas, en las camas, en mi corazón. Ay, ¿por qué las palabras si nunca me llevaron a nada? ¿Para qué tanta acción-reacción, movimiento, si tampoco nunca sirven de nada? Solo conducto directo. Parece a aquel viejo paisaje mío de los cementerios. Puro meta-silencio. No mucho más. Que nada alcanza, que nada basta, solo silencio. No más que eso. Y las copas de aquellos árboles de siempre, mostrándome el árido desierto. Bueno, elegí este poema porque dentro del libro es aquel que representa para mí lo que hace la poesía con el escritor, lo que puede hacer la poesía con el lector. Yo cuando me invitaste, Marce, lo tomé como la invitación de un amigo, pero también pensé que además de a tu amigo estabas invitando a tu colega escritor. Sí, obvio, ¿no? claro, sí, claro. Y que estabas invitando a mi lector, que es una parte muy importante de mi artista. Yo creo que tener entre las manos un libro de poesía no significa no tener un arma o un martillo entre las manos, que es un artefacto anacrónico, de alguna manera, que hoy por hoy, cuando el avance de la tecnología cada vez más persiste en ponderar el dios dinero, en la poesía se trafica otra cosa de la existencia. Aquello que reivindica, como decía Araceli, a mi niño, a aquel que fui jugando antes de la experiencia del lenguaje y aquel que todavía puedo ser de manera latente. Por eso creo, Marce, que sacar un libro de poesía hoy por hoy es un gesto de amor muy grande. Tan grande como esta imagen de los cementerios. A mí me gusta tu poesía porque es una poesía de la imagen grande. Una poesía de lo vasto e inabarcable del existir. Una poesía que reivindica su existencia como un ardid, ¿no? A mí la poesía me parece más que un género literario, una manera de vivir. Una manera de vivir reivindicando el calor que produce el cuerpo, reivindicando los destellos de brillo en la oscuridad y reivindicando lo maravilloso del dolor, si se puede contar, si uno vive para contarlo. Por eso creo que en este perderte para encontrarte, en una obra literaria, nos entregás un gesto de amor muy grande, que yo te agradezco como lector. Elegí este poema, sobre todo porque tiene este verso que para mí, humildemente, para mi humilde mirada, es el mejor verso del libro. Bueno, gracias. Que dice así. Acá está. Puro, solo conducto directo parece a aquel viejo paisaje mío de los cementerios. Puro meta silencio. Ese verso es como la lanza, ¿no? En 1933, esto lo googleé porque obviamente la fecha no me la acordaba, pero Federico García Lorca, un autor para mí muy importante en la poesía, vino acá a Buenos Aires y dio una conferencia del juego, la poesía, la teoría del duende, y dejó para la historia esta definición de la poesía como, ¿no? Él dice, poesía es ciervo vulnerado, un ciervo con una lanza clavada en el lomo que huye a esconderse por el monte. Para mí, puro meta silencio, como una sorpresa ese verso, es como la cachetada del poema, es esa lanza que arde todavía. Voy a leer uno más. Venga, venga. Porque no se ve. Venga más. Este otro que está por acá, sí, acá. Este se llama Pozos. Y dice así. Pozos. Pozos del jardín.
Vi desde niño huecos. Solía perderme para encontrarme. Fuera de allí, anduve, anduve, anduve. Me fui, volví y morí, sin morir. Ahora las gotas son las perlas que perdí tantas veces y que muy probablemente nunca tuve. Solo palabras, orgasmos de sal y de sol y de luna, y yo y vos. Pero no sirvió, solo yo, amputado, sepulcro, en los cielos sin fin, allí, extraviado como siempre, voy fisura, corazón roto, déjame hundirme en ese pozo hondo que vi desde tan niño, siempre, siempre es el comienzo del fin. Una remera que diga siempre, siempre es el comienzo del fin. ¿Cómo? Deseando. Felicitaciones, Marcelo. A vos, Gracias. gracias. Bueno, yo había puesto por acá quizás Marcelo. Yo creo que no es quizás Marcelo, creo que somos todos los que escribimos en este espacio, ¿sí? Que creamos que Marcelo, ¿sí? Es parte del grupo de los que confiamos que la tarea de escribir es desgarradora y dichosa al mismo tiempo, ¿no? Y en donde, no me acuerdo quién lo dijo y no lo googleé para buscarlo, es esto de analógico de tenerlo en algún libro, sé que lo dijo alguna mujer, pero vaya a saber, en donde las palabras tienen una segunda memoria, ¿no? Que se prolonga como misteriosamente hacia el centro de las nuevas significaciones, en donde el acto de la escritura, de algún modo, se traza sobre la urgencia de encontrar esa memoria, ¿no? De ponerla en evidencia. En estos poemas, en los 51 poemas de Perdido, hay una voz que sufre, después si no me corrige, No, por favor, vale. que envejece, que escupe maldiciones en imágenes que la revelan viva. Creo que Marcelo hace esta operación que también a alguien se lo robé, ¿no? En alguna parte, que escribe para vulgarizarse, para masacrarse, ¿sí? Para quitarse importancia, pero que escribe para aligerarse. Y que creo que Perdido, uno que se ha vuelto una suerte de lectora de aquel libro donde hablaba del grupo de teatro, ¿no? Que de alguna manera ya estaba ahí, ¿sí? Expresa en esto, ¿no? En este Marcelo que tenemos hoy acá, que es el poeta, ¿no? Pone claro que no hay escritor sin contradicciones, digamos, ¿no? Y que es alguien que aún, mira qué juego que te hago, es alguien que aún perdido, ¿sí? Se da cuenta que no está solo frente al texto. Y en esto de seguir resonando, ahora sí con Alfredo, ¿sí? Le voy a pedir a Alfredo que siga tomando poemas, los suyos. Bueno, el primer poema que elegí es Solo eso. Déjame caer cuando acaba el día en tus brazos. Solo eso quiero, solo eso. Allí, mi forma de ascender al cielo. Y si es necesario, puedo surfear las tempestades, los mares negros, eucaliptos de la religión. El nuevo mapa de mis tiempos. Reinará la calma, hermosa, refulgente, agraciada, cuando te bese, cuando te beso. Bello desatino de mi amor, solo eso. Hay otro que se llama Arroró y es muy breve. Salgo a la ruta entonces y recito en voz alta. Mis versos bajos caen como pendientes.
el fin como único bastión, inevitable, y los grillos lejanos, siempre lejanos, como aquel arrorró. Voy a dejar uno para el final. Totalmente. Y leo este tercero, ya que me aplaudieron y me estimularon. Está muy bien, Alfredo, está muy bien. Está muy bien, de eso se trata. Poema 3. Vos justo habías tomado el 2. El 2. Como Ícaro, que en su vuelo enamorado, fascinado, deslumbrado, tan cerca del sol estuvo, directo y fulminante, rumbo a ese fuego, como de danzas rusas, como de esquirlas en el cielo, mordía su carne. Ardió en sus llamas, no mucho más, ya se sabe, luego en silencio, la caída, y su cuerpo inerte, fenecido, en aquellas aguas negras suyas del abismo. Bueno, yo no pensaba decir mucho, pero Estamos en casa, estamos como en el living de casa. me parece que hay dos cosas que me quedaron dando vueltas. Una tiene que ver con el título del libro, del poemario, Perdido, ¿no? Y esta cosa que vos decías recién, que destacan hoy para la remera, siempre es el comienzo del fin, ¿no? Y pensaba que justamente asumirse perdido en un punto es aceptar que hay una búsqueda que nunca se logra o que nunca está totalmente lograda. Entonces me viene como la imagen, a mí me gustan mucho los bosques y me gusta mucho perderme en los bosques, aunque en realidad perderse en un bosque, digo, cuando uno ve un bosque, a mí me pasa, digo, qué lindo bosque, qué lindo poder perderse acá. Pero hay algo angustiante en ese asumirse perdido, ¿no? Y en algún sentido es como empezar de vuelta, es como buscar señales, es como intentar trazar un camino posible dentro de ese asumirse perdido. Entonces me parece que valía esto de la remera como siempre es el comienzo del fin. Eso por un lado con la imagen, y otra cosa que me quedó dando vueltas era en el acto de escribir poesía hoy, ¿no? Bueno, también el acto de hacer teatro, de seguir haciendo algo que tenga que ver con el arte. Y me acordaba de unas palabras o un reportaje de Pier Paolo Pasolini, en donde él hablaba del acto revolucionario de compartir poesía, de leer poesía, y decía que era absolutamente anticapitalista en el sentido de que nosotros estamos ahora acá compartiendo palabras, donándonos libros, regalando, espero que vendiendo algunos, Vendiendo también. pero que hay algo que se vincula, que nos vincula con el otro y que no se gasta, al contrario, nos nutre y nos enriquece. Entonces, ¿cómo poder hacer colectivo ese gesto, poder compartir eso y que nos enriquezca cada vez más en ese compartir? Yo les pedí que guardasen un poema para después, porque ahora la idea, ¿no? Siguiendo esto, digo, todos somos de alguna manera lectores aquí de Perdido hoy, porque es nuestro encuentro, pero muchos de los que estamos acá es seguro que hemos leído, ¿no? Y que, no sé, pequeño poemario Procas. ¿Sí? Digo, y a mí me pasaba algo como lectora, como hoy también subrayaba Fede, ¿sí? Que tiene que ver con que en este nuevo poemario yo encuentro que de manera quizás más nítida, ¿no? Eso es porque estamos más grandes. Estamos más grandes. Es así. ¿No? Que tire acá el que le habíamos pedido a Francis. Sí, filtro. Filtro, por favor. No me favorece la luz. Te lo pedimos los 4. Lo único que saca un poco Fede que sea más joven. ¿Viste? Totalmente. Pero después de los 4 acá te pedimos
Pero digo, me quedaba pensando en que si hay algo que defiende este poemario, quienes hemos podido, ¿no? Entrar en la poesía de Marcelo, es el erotismo de su propia lengua. Hay como un lugar en el que es Marcelo el poeta, el que está, no hay algo de esa procacidad, ¿no? De ese antecedente, ¿no? En diálogo, pero hay otra cosa, ¿no? Que eso también sucede, ¿no? Sucede con esta manera de vivir que Fede traía cuando hablaba de poesía. Y hay una imagen, en esta imagen me voy a meter en problemas porque no sé mucho de electricidad, pero es como una imagen, ¿no? Uno dice, bueno, a veces no son las palabras, ¿no? Las que cambian, sino las combinaciones. Esto es como invertir los polos, ¿no? Invertir esta cuestión de juego, ¿no? Que también se arma de positividad, como invertir la carga eléctrica, y yo me había notado algo así como hacemos positivas o negativas según nuestras propias necesidades, ¿sí? Las imposiciones del lenguaje heredado, ¿no? En esta cuestión también de hoy estamos acá nuevamente, digo, la poesía de alguna manera se hace cargo de ser la chica mala de la historia, ¿no? De jugar con este lugar de ser insolente o desobediente, o la desobediencia de la palabra. Bueno, nombraron a Lorca, nombraron a Pasolini, claro. ¿no? Gente que se ¿No? Digo, ¿cómo? ¿No? Ahí está. Indisciplinados. Totalmente, digo, si vamos a hablar de hombres disciplinarios, ¿no? Digo, pero, y ahora lo que le iba a proponer a Marce que habilitáramos es una suerte de conversación, pero entre todos, porque además Marce está, ¿no? Con esto de estamos como en el living de casa, ¿sí? Y yo en todo caso le tiro 3 hipótesis para que él hable, y sí voy a decir algo, porque Fede también lo dijo antes, hay cosas que no se pueden decir y hay otras que uno las va a armar. Yo lo conocí a Marcelo en un aula, yo era estudiante, y él también venía a ser estudiante, una carrera que terminó, llevó mucho tiempo, terminó, pero un día me encontró en la calle, ¿sabes? No me la voy a olvidar más, ¿sí? Ya el licenciado, era profesor, ¿no? De la UNA, yo yendo de un aula a otra, de una clase a otra, y me dijo, no, Ara, dice, no, hay que trabajar mucho para ser profesor, y yo soy vago. Digo, no, dije, upa, a partir de ahí, el segundo Marcelo que conocí, claramente. ¿Te quedó resonando hasta el día de hoy eso? No, el segundo Marcelo que conocí es el actor, ¿no? El actor, digamos, del cual, digo, ¿cómo no enamorarse? Digo, ¿no? Uno dice, porque realmente. Y después me sorprendió porque empezó a escribir. En mi imaginario empezó a escribir, ¿no? Y digo, oh, mira, ¿no? Con cierto miedo, porque yo no soy actriz, pero escribo, digo, a ver, yo no sé si voy a llegar a ser actriz, pero seguí actuando, que lo haces bien, dejá la escritura para otros, pensaba yo en su momento. Y escribiendo teatro no me sorprendió tanto como cuando apareció la poesía, algo que compartimos también, ¿no? Este lugar de escritura, de poesía, viniendo, ¿no? del teatro. Entonces lo que yo te propongo para romper el hielo, si algún momento estuvo el hielo acá, es que vos contases de alguna manera, ¿no? Cómo aparece Perdido, ¿sí? Porque aún con todo lo que dijimos también es un espacio de reconciliación. Sí, claro. Ayer me llama Fede, en un momento dado, somos vecinos aparte, y me dice, che, encontrémonos para tomar unas birras y no sé qué. Mi primera respuesta fue automáticamente sí. El código nuestro es ameo. Y dale, vamos a ameo. Entonces, después dije, estoy muy contento, pero, a ver, no sé si lo voy a poder explicar bien. Entonces, he tratado se lo he dicho a Alfredo, creo que ahora también, a Fede ni que hablar, como muy movilizado con todo esto, más que movilizado, inclusive hasta convulsionado, porque más allá del hecho fáctico de presentar un libro, que uno no presenta un libro todos los días, sino que hay algo del orden de lo sensible que me resuena de otra forma,
Al presentar este libro, yo digo, también escribo teatro y escribo narrativa, digo, pero hay algo que se me juega en el orden de cuando escribo poesía que me es muy íntimo. Pero me es muy íntimo. Yo cuando escribo, no es que escribo pensando en que voy a publicar, ni remotamente. Yo este libro lo comencé a escribir hace 4 o 5 años atrás. Casi la totalidad de los poemas que hay acá, ¿no? Yo estoy muy contento, muy contento con este libro. Pero una de las primeras lecturas que hacía, dije, che, me parece que se lo he dicho a algún otro amigo, a Fabi Placibat se lo he comentado, a distintos amigos, amigas, que me parecía que tienen como un tono amargo. Digo, bueno, pero bueno, tiene un tono amargo. Yo hace 4 o 5 años atrás me pasaron una serie de cosas que me destiló eso. Entonces, ahora estoy en otro momento. Me es raro porque, bueno, no sé, voy y vengo, digo, bueno, pues así funciona, ¿no? En el pensamiento. Hace unos años atrás me hacen una nota cuando estaba haciendo Hotel Roma, ¿no? Un programa de radio, no sé qué. Entonces sale, pero vos escribís poesía, además, y qué sé yo, sí. Entonces les cuento de que tenía perdido. Y yo dudaba de publicarlo. Porque digo, qué sé yo, es un libro que siento que en este momento, esto hace 2 años atrás, más o menos, no me está representando. Bueno, entonces pero no, dale, no sé qué, no sé cuánto, me empiezo como a estimular. Una pareja que tuve posterior también, Rocco en algún momento dado también me dijo, che, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hasta que finalmente doy con Camilo Sánchez, acá el editor responsable del Bien del Sauce, que es absolutamente responsable en que esto esté hoy acá así, cristalizado así. Entonces con Camilo comenzamos a sacar un otro poemita, poner otro, pulir alguna que otra cosa. Y más allá del trabajo artesanal, para mí es como raro porque hay algo de mí que está volviendo en esto, acá, y en presentarlo y compartirlo con ustedes, al tipo que cuando lo escribió en ese momento, a los momentos que yo viví hace 4 o 5 años atrás, lo que a mí me impactó, me resonó de forma tal que bueno, terminó siendo un poema y uno de esos, o varios de esos poemas, están acá. Me llevan a revisitarme en ese momento, a volver a sentir esas atmósferas. Hay algo de esa energía que sigue estando, de la gente que en ese momento estuvo conmigo. Gente que hoy, bueno, no están, porque la vida va y viene, porque algunos se van para el otro barrio, digo también. Entonces me es algo es como... me conmueve mucho, ¿no? Pienso en Jodorowsky, por ejemplo, ¿no? Lo escuchaba en una entrevista y Jodorowsky decía que para él la poesía era como mostrar los calzones sucios. Y me parece que algo de eso hay, digo, también, ¿no? De la intimidad, exacto. Y anoche cuando Fede me dicen, primero lo digo así, después dije no. Pero no por mala onda con Fede, yo lo amo, lo adoro. Pero yo estaba caminando por dentro mío, ¿viste? Estaba... Porque cuando uno actúa, sale y actúa, hay algo que pones el cuerpo y, ¿viste? Es distinto, pero acá, ¿viste? Estaba rumiándome. Necesitaba, Rocco justo se había ido a la casa de la mamá, entonces estaba yo solo en el departamento. Entonces me vino bárbaro para estar conmigo, con mis silencios, con mis fantasmas, masticándome, rumiándome. Estaba como bueno, así, ¿no? Entonces, y lo que hice fue, me puse a escribir. Agarré poemas que estoy elaborando ahora, como a retrabajarlos, Entonces pensaba, ¿qué me pasa a mí con la poesía? ¿Por qué la poesía? Digo,
hay algo de esto que están diciendo que adhiero, pero 1000 por 1000, acerca de la irreverencia de la poesía, ¿no? A mí me puede más allá de mí, no solamente porque tuve la suerte porque pues tuve suerte por la vida y porque el teatro, por suerte, me llevó ahí a conectarme con enormes poetas. Pienso, no sé, cuando tenía 14 años y leía por primera vez Hamlet en la Biblioteca Municipal de Pergamino, o después cuando me tocó leer a Lorca, o no sé, Neruda, los poetas surrealistas, siendo yo muy joven y demás, y después el teatro. No hay hecho poético más grande que hacer. Y algo hablábamos de otra forma, abordado de otra manera con Alfredo y con Marcelo hace un rato, ¿no? En el versito, ¿no? Sobre todo el teatro independiente. Digo, es un hecho poético tan fuerte, tan categórico, que se plasma de otra manera, con formas en el espacio y demás. Pero estoy como atravesado por todas esas lanzas. Digo, yo voy a ver una obra de Alfredo y Marce, ¿no? Que está actuando ahí, qué sé yo, Rosana, Maxi. Digo, veo poesía. Digo, no es solamente el hecho teatral fenomenológico de la acción y bla, 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 o lo que me puede interesar como actor, viste, que uno está diciendo, che, a ver cómo hizo para lograr tal o cual cosa, sino que hay poesía. No sé, para mí fue importante sacar este libro porque al mismo tiempo lo que sentía, inclusive me lo decían en esta nota, era como algo de transmutar un poco lo que me había pasado en esos momentos un poco amargos y transformarlo en belleza. Y como una forma de cristalizar lo que me pasaron en esos tiempos, que a mí me conmueve profundamente, porque me acuerdo de gente que amé y que están en el otro barrio, por ejemplo, ¿no? Y muta, digo, se hace vida. Esto que decía Fede, un hecho de amor, de concepción amorosa hermosa, digo, ¿no? No sé, eso es lo que me pasa. No sé si fui claro, pero es eso. Yo te escuchaba y hay 3 cosas, ¿no? Después interrúmpanlo ustedes, aviso, esta es una consigna. Pero digo, me quedé pensando en la proximidad entre la palabra de teatro y la palabra en poesía, ¿no? ¿Qué es la oralidad? Digo, hay algo ahí que le es familiar al actor, ¿no? En estas cavilaciones a solas, ¿sí? En ese momento previo a estar acá haciéndose cargo del libro, ¿no? Que aparecen, y entonces aparece toda esta corriente de afinidad. Cuando yo les invitaba a mis estudiantes que viniesen hoy, ¿no? Les decía, les va a hacer bien entender, ¿sí? Que para ser esos actores que buscan ser tienen que leer poesía. Claro. Y después no me hacen caso. Claro, es fundamental. Pero hay algo del orden de lo fundamental en que comparte esa palabra, aún de naturaleza distinta, que tiene que ver con la intemperie, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? El actor se arroja al riesgo de lo vivo y a la intemperie, más allá que trabaje con un personaje, pero está ahí, y hay algo de esto que también está en la poesía. Lo que sí creo que podría discutirte es que una vez que está esto, una vez que el poemario está, Marcelo, no es tuyo. No, claro. O sea, lo que a vos te recuerde el poemario. Ya está, no importa. O sea, Claro, ¿se entiende? Claro. Digo, en la escritura uno puede decir, bueno, hay una reconciliación, una organización de pensamiento, pero esto es de nosotros, Claro, no claro, tuyo. claro. ¿Sí? Vos estarás en otro espejo, en otra cuestión, ¿sí? Te sirve o no para escribir poesía, digo, o aparece, pero creo que también ahí hay algo de esto, ¿no? En donde uno puede tener, sí, esto de, ¿no? Qué loco, como yo traje para él después un poema mío para tirárselo por abajo y dárselo y decir, esto me pasó cuando leía tu poema. Pero el primer verso dice algo así como, escribir es recordarse.
Y esto que te pasaba, por eso lo discuto a medias, es más una provocación, ¿sí? Tiene que ver con esto que a vos te pasa cuando volvés ahí, ¿no? Y a esto, y a las ausencias, ¿no? Que se hacen presencia, porque si no se hicieran presencia sería otro paisaje. Claro, exacto. ¿No? No sé. O te temen. No sé, no, es que soy bravo, yo soy jodido. No, porque nadie te. Yo soy jodido, Sí, no, soy bravo. Por ahí me temen a mí, digo, pero. Aprovechemos que tenemos al autor acá, ¿no? Digo. Cuesta. Marcelo, vos al principio, cuando empezaba la charla informalmente, diste una definición de poesía que no me recuerdo de quién era, que decía que era la hija, la poesía... Fernando Noy. Fernando Noy, mira. Fernando Noy. La hija boba, él decía que la poesía era la hija boba de la literatura. Él lo decía en relación a que, y yo comparto gran parte de eso, que muy poca gente lee poesía. Es más, a mí de hecho me pasa, hablando con muchos, a veces con actores, actrices, generalmente más jóvenes. No es menor eso, ¿eh? Perdón, digo, generalmente, que me dicen, y yo los entiendo y los respeto, digo también, no, vos sabés que a mí la poesía no me... Pero lo hemos dicho nosotros. ¿No? Y vos decís, qué loco, una persona que actúa, decís, ¿cómo hace para interpretar como los grandes textos, ¿no? Entonces él lo decía en relación, creo que se refería más que nada a una cosa de, bueno, esto, que poca gente lee poesía y después que es un hecho fáctico que es uno de los géneros que menos se vende. La poesía y la dramaturgia es lo que menos se vende en cualquier librería. Siento, perdón, que al menos en mi generación, cuando estudiamos en el secundario, hablábamos de literatura, lo primero que nos daban es la poesía, ¿no? Siendo la poesía. Pero las generaciones, no sé si han cambiado los programas, uno es viejo, pero han cambiado los programas, pero las generaciones nuevas tenés razón. Es más, voy a hacer algo que odio, que es ser autorreferencial. En el programa de radio que yo tengo, yo recomiendo por programa 3 ediciones o reediciones de distintas editoriales de libros, y siempre una es poesía, porque yo digo, compren poesía, entren a la poesía. Pero bueno, es algo muy bueno que vos lo tengas presente, lo tengas con vos, y que nos hayas dado a los lectores este regalo que yo todavía no leí, pero el regalo, no regalo del libro, no, sino entiendo, en cuanto a leerlo, ¿no? Te felicito. Gracias, Ale. Perdón, quería como aportar algo en esto, ¿no? En relación a lo que decías de la poesía en nuestro tiempo, que tal vez ese espacio de intimidad, ese espacio que vos describiste en tu narración, que te pasó con esto ayer cuando decidiste acompañarte a vos mismo y le dijiste que no a Fede, cuando te decía acompañémonos. Cuando me dejaste solo. Cuando te lo dejaste solo. Bebiendo solo en el living de su Pensé casa. que esa frase la iba a decir yo hoy. Perdón. Que tal vez ese espacio de intimidad y de acompañarse, ¿no? De encuentro con uno mismo, es un espacio que la gente joven tal vez, y no lo digo como viejo, pues todavía me cuesta ponerme en ese lugar, pero lo estoy haciendo de a poco, es un trabajo, que quizás es un espacio que no está facilitado a la gente joven, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ese espacio de estar consigo mismo que hace posible escribir esto, que no es algo gratificante todo el tiempo, ni de una satisfacción lograda, sino que es un espacio a indagar, y como todo espacio a indagar tiene sus incertidumbres, su asumirse perdido, etcétera, etcétera. Entonces tal vez esto pueda ser como una vía para pensar por qué la poesía, ¿no? Ahí parece perder en estas épocas. Y lo otro era el tema de la contemporaneidad, ¿no? Vos decías que empezaste tu primer línea
de una poesía que le va a devolver de alguna manera a él algo de lo que te pasó con esto, y no siempre uno es contemporáneo de lo que escribe, o en el mismo momento que le puso el punto final, esa contemporaneidad está cuestionada, ¿no? Porque ya el yo poético empieza como a partir, es un viaje, y nuestro propio yo de alguna manera tiene que empezar o a saludarlo, o a recordarlo, o a reencontrarse con él. Me parecía que era interesante eso, ¿no? El yo poético más distanciado del yo psicológico. Claro. Y Alfredo trae algo que me parece que podemos compartir, porque digo, el conflicto generacional, ¿no? Es un lugar muy visitado por el teatro, pero digo, me parece que esto y desde el punto que lo tomaste, no es extraño, ¿sí?, que el teatro o la poesía no se venda, ¿sí? Porque parte de un prejuicio, ¿sí? Hay algo, parecería, del orden, de lo difícil, de no cuánto tengo que esperar para entender, como si hubiera algo... ¿no? De lo exclusivo para... Totalmente, estamos cargados de prejuicio, ¿no? Por un lado, como para poder pensar estas cuestiones, por otro lado estamos cargados también de la idea de no se puede elegir lo que no se conoce, ¿no? En un mundo que está condenado a la literalidad, la poesía se vuelve un lugar, digo, no se puede elegir lo que no se conoce, ¿no? Hay un lugar ahí, ¿no? También a atender, ¿sí? En relación a... Porque solo cuando uno conoce elige y empieza este ejercicio. Y algo que Alfredo trae, que también, que me parece fuerte, ¿no? Es que también hay un ejercicio, ¿no? Con la poesía, digo, con la literatura y con el arte en general, ¿no? El arte, en esto que hoy se hablaba de lo anticapitalista, ¿no? El arte exige la demora, es una piña en el estómago que uno empieza, digo, a mí me pasa con la novela, cuando yo estoy como, ¿no? Muy saturada, y la novela me pasa factura, me dice, tenés que volver a empezar, mami, las 10 líneas que leíste, no las recordás, ¿no? Digo, es esto, necesita demora, y el punto ahí es cuánto podemos permitirnos a veces, porque si no también parece que vivimos en un higo, permitirnos en los tiempos que corren, en la sociedad del ruido. Bretón creo que era el que planteaba esto, ¿no? El silencio se vuelve una revuelta. Claro, ¿sí? La poesía tiene también esto del silencio fuerte. Entonces creo que todas estas razones, por eso esto es fabuloso, ¿no? Encontrarnos para hablar de poesía y el teatro es como... En estos tiempos actuales, como decís, es un montón, ¿no? Está buenísimo, claro. Y ahora... Es Guillermo Boido, un poeta que era un matemático, decía, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Sí, se vende. No, y me quedaba nada más que decir que por ahí que usaste, Marcelo, muy lindas palabras para describir tu poesía cuando decís, no, me destilaba con esto, ¿no? Producía una alquimia, dijiste algo de la transmutación, que me parece que es el ejercicio de todo hecho artístico. Y por otro lado, sobre el compromiso de la lectura también de poesía, que creo que Cocteau, el que dice que para leer poesía hay que estar inspirado. Así que una celebración a todos los que nos juntamos hoy aquí. Y otra cosa, lo último, que no es casual que la poesía de Marcelo produjo poesía, ¿no? Porque es una lectura, yo medio divido los libros entre los que dan ganas de hacer algo, los que se movilizan, los que están vivos, y los que no. Y el libro de Marcelo dan ganas de escribir, o sea, yo terminaba de laburar con él y siempre ha visto así, entonces eso me parece que tiene que ver con lo que pasa con... Y lo último, qué bien que leyeron ustedes. Qué lujo, ¿viste? Es hermoso. Por eso elegimos que para el cierre sigan estando la poesía requiere de lo que hicieron los tres, que es la lectura parándose en cada palabra, ¿no? Parándose, deteniéndose en cada palabra, algo que estamos perdiendo casi este oficio de hacerlo en la conversación. Así que la verdad que gracias. A vos, Carlos. Podemos hacer esto.
Sí, totalmente. ¿Qué pasó? Solamente le voy a discutir una cosa más chiquita, ¿sí? Pero por lo menos no discutir, dejársela. Pero venga, Ara. No, porque es verdad que uno a veces dice, cuando en la vida, ¿no? Uno se junta a llorar penas con otro y dice, ya me parezco un tango. Esto cuando ya pasamos una edad, uno dice, no, es esa. Sin embargo, ¿sí? No sé si solo hay melancolía en este texto. Digo, yo no creo en esta cuestión por ahí, pero digo, vuelvo, ¿no? Yo creo que esto ahora es nuestro, no tuyo. Claro. ¿No? Y ese espejo que a nosotros nos entrega no es ni tan triste, ni tan melancólico, ¿no? Digamos, ni tan perdido, ni no tan no perdido, digamos, ¿no? En ese juego. No sé, igual no te tranquilices con esto, digo, solo es la opinión de una lectora, pero sí lo que les voy a proponer, nosotros queríamos como para cerrar el ceremonial, digamos, ¿no? Después tomamos un vinito, nos espera un vinito. Una de las primeras cosas, vos ya estás un poquito más tarde, Vale, no sé si lo escuchaste o vos, dice, vino con agua, poesía con agua. Y una vasca te lo iba a criticar. Pero claro, está muy bien. Entonces uno espera un vinito abajo, digo, como para compartir y demás. Sí. Pregunto algo, ¿no será bueno aunque sea también leer algo del prólogo de Noy, que es un lujo? Dale. De Fer. Dale. Sí. No, ¿Querés hacerte cargo del... Venga, Fede. Lo leemos a Fernando Noy, uno no. Totalmente. Total. Me Está parece bueno. que está buenísimo, sí, para escucharlo. Introito, por Fernando Noy. La perdición que canta para reencontrarse en el áureo y también imprevisible sendero del poema, usurpando al silencio, su eterno resplandor habita estas páginas. Como las mariposas que desde el inicio son salvadas por el propio viento musical, difuminado en sucesivas instancias, surgidas de un fervor, clamando sin cesar, con palabras incluso calladas por sí mismas, y que, aún sin formas de lenguaje, nunca sugieren ausencia de algo dicho. Incluso logran encenderse como un coro mutante desde cierto espejo melancólico, a propósito hecho trizas donde, luego, poema tras poema, su nostalgia del placer es transmutada con salvaje aroma a tango y blues. En sorpresiva sombra vagabunda, logrando elevarse colmada de insólita pasión, no exenta de ternura, sobre cualquier fango iniciático que se colma de estrellas, sobrevolándonos desde cada poema hasta la jamás buscada y, quizás, por eso mismo, definitiva salvación. El viento ya no tal como otro estigma del humano, enmascarado de vacío, sublima tanto añejo y hasta ahora siempre acechante desamor, que aún pareciendo victorioso se eleva sin cuidado para, finalmente, caer como imprevisto ícaro cotidiano, dentro del mar de voces que el poeta logra delatar. Siempre es el comienzo del fin. Transformando esa frase en poderoso y verbal exorcismo para que el muro de lamentos vuelva a ser jardín de delicias, brotando sin final, dentro del laberinto mutilado por tanta pasión innumerable, como advirtiera Alejandra Pizarnik, perdida por propio designio. Marcelo Saltal también renuncia a todo para invocar sus cenizas iniciáticas, las mismas que, mágica y casi sorpresivamente, se transforman en la raíz desde donde germina una legítima esperanza nunca demasiado fácil de restaurar, como, finalmente, ahora, bajo las alas perdidas por tanto sol de mi noche. En teatro se llama final de fiesta, ¿no? O
fin de fiesta. Entonces le voy a proponer a Marcelo y a Alfredo que cierren con ese poema que se guardaron, Sí, ¿sí? por favor. Para cerrar esta parte de la celebración. Sí, sí. Bueno, justamente como se tocó el tema del tango y de la no melancolía del tango, yo elegí este poema que es el que más me gustó. Ah, qué lindo, ¿en serio? Sí. Yo soy tanguero viejo aparte. Ah, El tango me Encima toca. canta bien, además. ¿no? y que se llama Tango Canalla. Cuesta hacerse entender, desandar lo andado, zambullirse al agua, perderse en el fondo del barro. Así estoy, ya te lo dije. No me creas, no creas en nada, porque no hay nada que temer. La decepción es lo único concreto, real, compacto. Empezando por mí, he desertado de todo. La única verdad de las cosas, lo vemos incluso con los ojos cerrados, es la mentira coronando. Ya lo dijo el tango. Como ves, en el mismo lodo, todos manoseados. Bueno, este es el poema 27. Nada de ayer, todo de hoy, se lamentó el anciano. Ojos tristes los del hombre, clausurando a los fantasmas. No los libros tienen llagas, no los perros como amantes, no la noche no es la espada. Solo los niños, solo los besos, solo su hijo. Tantos rubíes que queman cielos que van ardiendo. Nada más turbio que esa mirada y el hombre viejo, ese que soñó y lloró, y yo con él en la alborada aquella. Bueno, como toda fiesta o como todo encuentro, ¿sí? Tiene este cierre provisorio, ¿sí? A la espera, como uno dice, que lo mejor es quedarse con las ganas del próximo poemario, que ya dijo está trabajando. Ya estoy trabajando. ¿Sí? Así que, don Santán, la última palabra la tiene usted. Bueno, nada, gracias. Gracias. Es mucha suerte, che. Mucha suerte todo. Mucha suerte poder ahora escribir un libro. Hay gente que no puede leer, que no sabe leer. Entonces, poder escribir un libro, poder escribir es un montón. Y poder escribir un libro es un regalo. Y poder publicarlo. Dios mío. Y que aparezca un editor copado que te escuche, que no sé qué, que se ponga a laburar con vos, que te estimule como Camilo. Mucha suerte. El regalo de Noy, que me escuchara y fuera tan amoroso y tan gentil con sus palabras, como por si eso fuera poco, la cereza de la torta. La tengo. Araceli Arreche, Fede Minervini, Alfredo Martín, Marcelo Bucosi, el tándem del teatro independiente. ¿Qué más? ¿Cómo puedo pedir? Gracias.